Gracias. Buenos días, Daniela Pastrana, de pie de página. Presidente, bueno, hay un par de preguntas que tengo relacionadas con esto. Es una buena noticia, sin duda, la reducción que tenemos de contagios y de la pandemia, pero en el resto del continente, en Sudamérica, en Norteamérica, está habiendo un aumento constante y delicado. Entonces, quería saber, uno, ¿cómo nos puede afectar esto? ¿Cómo se está previendo que nos pueda afectar el aumento de la pandemia en otros países, sobre todo de Sudamérica? Y luego también y qué previsiones están tomando, por supuesto. Y luego nosotros hemos estado… fuimos a Campeche a ver cómo estaba previéndose la entrada a clases, la entrada a las escuelas, y hay como mucho temor por todas estas noticias que hay de la tercera ola, de lo que está pasando en India, de lo que, bueno, en general, el aumento que hay en otros lugares. Entonces hay mucho temor también de mucha gente de que se reactiven las clases. Quería preguntar entonces si nos pueden ampliar la información que ha dado de cómo va a ser esta ampliación, o sea, qué es lo que están previendo para el regreso a clases presenciales en términos de las escuelas, por ejemplo, las que no tienen agua o las que no tienen servicio, la movilidad que implica para la gente, o sea, un poco si nos pueden ampliar esa información básicamente, ¿no? Y la última, relacionada con las metas que se tienen de vacunación, veíamos que se tenía una meta hipotética de 15 millones de adultos mayores al origen, tenemos 11 millones, entonces si nos pueden explicar un poco cuál es la explicación de a qué se debe que sean estos 11 millones cuando preveíamos que podían haber sido 15. Es un poco técnica esa, pero si nos puede explicar el doctor López Ridaura. Gracias. Muy bien. Pues estamos buscando el regreso a clases a partir de que se vacune a adultos mayores y a maestros. Y se está contando con el apoyo de los gobiernos estatales para que haya condiciones y regresar a clases con medidas sanitarias. Aquí se presentó un video de cómo sería el regreso a clases. A ver si lo tienen, porque es importante decirle a la gente, a todos los mexicanos, al pueblo, que se está actuando de manera responsable sobre lo de la posibilidad de la tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México, porque hay una disminución de contagios considerable. Si observamos en la gráfica, esperábamos un rebote después de Semana Santa porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio, siguió a la baja la pandemia, el número de contagios, de fallecidos, hospitalizados. Entonces, no vemos ningún riesgo. Lamentamos mucho lo que está pasando en otros países, Brasil y India, pero en el caso de Brasil ya están actuando, afortunadamente está bajando, según información que tenemos, y en el caso de India también se está atendiendo, hay mucha solidaridad internacional y esto va a ayudar a controlar la pandemia en estos países. Además, el que estemos vacunando nos ayuda
sí tiene un efecto favorable la vacunación. Lleva su tiempo, pero es importante la protección de los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Si ya vacunamos a la mayoría de los adultos mayores, pues vamos a disminuir contagios y sobre todo fallecimientos de adultos mayores. Entonces, por eso no debe de haber temor, no hay nada que temer. Sí podemos regresar a clases y es necesario, porque no hay nada que sustituya a la escuela. No es igual la educación a distancia, por radio, por televisión, por internet, que la educación presencial, porque la escuela es el segundo hogar, es un centro de convivencia, de socialización, donde las niñas, los niños se reencuentran. No es estar enfrente de un televisor, de una pantalla, de una tabla, es estar en un salón de clases con otros y convivir con otras niñas, con otros niños, tener a la maestra, al maestro. Eso es fundamental. Entonces, sí tenemos que hacer todos el esfuerzo para regresar a clases presenciales. En cuanto a la vacunación de los adultos mayores, en el INEGI, en efecto, hay una proyección, o se estima que hay alrededor de 15 millones de adultos mayores de 60 años en el país, y lo que se lleva vacunado son poco más de 11 millones. ¿Qué está pasando? Bueno, hay quienes no han querido vacunarse, hay un porcentaje, y vamos a convencerlos. No se cierra, es un proceso. Entonces vamos a buscar que se vacune el mayor número posible. Vamos a estar informando. Aquí lo importante es destacar que ofrecimos que íbamos a vacunar a los adultos mayores aún con una dosis, y cumplimos instalando centros de vacunación en todos los municipios del país, hasta en los municipios más apartados. Hasta allá se llegó con brigadas de vacunación, y están todavía instalados estos centros, y yo creo que poco a poco van a ir sumándose más adultos mayores. Esa es la explicación que podemos dar. Gracias, presidente. Y una segunda pregunta. ¿Por qué no ponemos el video nada más por algo? A ver, Porque sí es muy importante el regreso a clase, aun cuando, subrayo, repito, reitero, es voluntario. Tenemos que llegar al acuerdo. Fue muy importante el trabajo y el diálogo que se estableció en Oaxaca, por ejemplo, con los maestros de Oaxaca. Se participó en reuniones donde estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, participaron presidentes municipales, los dirigentes de la sección 22 de la CENTE, los representantes
de las Fuerzas Armadas. ¿Saben dónde fue la reunión? En la zona militar. Y ahí fueron los dirigentes de los maestros de Oaxaca, porque hay un ambiente distinto de unidad, de solidaridad verdadera. Todos estamos trabajando juntos. De todas maneras, de todas formas, no se obliga a nadie. Prohibido prohibir. Y volvemos a aplicar la frase de Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero se logró este acuerdo en Oaxaca de autoridades, maestras, maestros, los integrantes de las Fuerzas Armadas, todos juntos, para vacunar a todos los maestros de Oaxaca. Empezamos ya ahora y yo creo que en una semana vamos a terminar. Ya se va a decidir después cómo es el regreso a clases, la situación de las escuelas, si están limpias, si tienen agua, si están en condiciones. Ahora estamos destinando todos los recursos de la escuela es nuestra al mantenimiento de los planteles educativos. Entonces, sí va a poder haber condiciones para el reinicio a clases. También es importante decir que las escuelas particulares van a poder regresar. Si terminamos el 11 de mayo en todo el país, esto incluye a todas las escuelas particulares. Entonces, las escuelas particulares de Veracruz, donde ya los maestros, maestras, personal educativo ya fue vacunado, pues en 15 días podrían regresar. Ya a clases, como empezaron en Campeche, pero bajo estas condiciones o con este protocolo que vamos a ver. En Campeche, el semáforo sanitario está en verde. Campechanas y campechanos, tenemos grandes noticias para ustedes. Regresamos a clases presenciales, pero lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. Recordemos juntos las 9 intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro. 1. Comités participativos de salud escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón, señalización para la sana distancia de la comunidad educativa, filtros de corresponsabilidad. En conjunto, docentes, madres y padres de familia, mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se ha vacunado a las maestras, maestros y personal administrativo. 4. Uso general de cubrebocas artesanal, pañuelo o paliacate. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Nos volvemos a ver. Para cuidarnos juntos,
Mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte, martes y jueves la otra parte del grupo, y el viernes se reforzarán conocimientos a estudiantes que lo requieran. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los patios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quién hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas. Bueno, estamos avanzando en la vacunación. Decía yo que